Hola a todos y bienvenidos a nuestra clase de hoy de gramática del nivel A1 y como he prometido en el último vídeo, hoy vamos a hacer ya la formación del plural. Pues vamos a entrar en el tema, así que vemos que cuando hablamos de una cosa y usamos un sustantivo, como ya lo hemos visto en los artículos y en las clases anteriores, ya siempre hablamos de singular o plural, si hablamos de una cosa o de más cosas. Así que os puse aquí un ejemplo: der Fisch, die Fische, o das Auto, die Autos. ¿Ya? Así que vemos aquí que tenemos qué peculiaridad podemos ver aquí. Pues aquí vemos que la terminación del plural no es siempre idéntico. En die Fische añadimos una E y en die Autos añadimos una S, por ejemplo. Pero otra cosa que podemos observar, que die en plural queda idéntico, y si estuviste atento en la clase de los artículos, ya os acordáis que en el plural ya perdemos un poco el género. Hemos dicho que ya no es más der, die, das, ya no es más der Fisch, das Auto, die Stadt, sino en el plural es die Fische, die Autos, die Städte. ¿Ya? Y vemos cómo cambia aquí otra vez, que podemos tener de Stadt, Städte, Diéresis a los vocales y terminaciones diferentes. Así que nos podemos encontrar con esta combinación, que tenemos el artículo determinado adelante en nominativo y en acusativo, es die, ¿ya? Y queda die, y por ejemplo, en el artículo indeterminado directamente no usamos el artículo. Bien. Seguimos un poco con cosas generales sobre los formación del plural, y después vamos a verlo detallado. Podemos decir directamente que algunos nombres sustantivos no tienen plural. Por ejemplo, hablamos de das Obst, das Gemüse, die Milch, die Butter, das Fleisch. Ya, vamos a traducir las palabras. Das Obst es fruta, Gemüse es verdura, Milch es leche, Butter es mantequilla y Fleisch es carne. ¿Ya? Todas esas palabras no tienen plural. O algunas palabras solo tienen singular. Por ejemplo, die Eltern, padres. Plural, perdón. Geschwister también solo tiene plural. ¿Ya? O Leute, personas, gente, o Ferien, vacaciones. Y algunos también forman el plural diferente, porque cambia la palabra, cambia la raíz de la palabra. Vemos das Praktikum, ¿ya? Y termina en die Praktika, o das Museum, die Museen. ¿Ya? Así que significa, todas estas combinaciones podemos encontrar. También podemos decir que algunas palabras en alemán se usan en singular, mientras en español se usa el plural. Por ejemplo, die Brille, y en español es las gafas, o der Urlaub, las vacaciones. ¿Ya? Bueno, esto también debemos tener cuidado, ¿ya? Porque justamente en el inicio los principiantes en el alemán traducen siempre del castellano al alemán. Bien. Dicho esto, vamos a ver un poco las determinaciones. Podemos llegar a 10 diferentes, en la combinación, a 10 diferentes terminaciones de alguna forma. Podemos decir que la primera es que tenemos aquí Apfel, ciertamente es der Apfel, es masculino, y en plural es todo día, ya sabemos, die Äpfel. Por esto no puse aquí artículo. Así que vemos que aquí solo se añade la diéresis. ¿Okay? Y por tanto, en algunos diccionarios o en algunos libros
de enseñanza también no repiten toda la palabra, sino solo ponen este símbolo pequeñito ya del diéresis. Bien, la segunda posibilidad es que se añade una E, así que o una E con diéresis, ¿ok? Así que Arzt, Ärzte, o solo una E es der Film, zwei Filme, ¿ya? También la tercera posibilidad puede ser que solo se añade la ER, por ejemplo, Kind y Kinder, o la cuarta, Diéresis más ER, Fahrrad, Fahrräder, o abajo ahora viene la E, en la quinta, Brot, ya, Brote, ¿ok? Y ahora hoy se ha puesto en la segunda un ejemplo donde solo se añade una E, filme, ¿ya? 6, se añade una N o EN, ¿ya? Así más tarde lo vamos a ver cada uno detallado. Tomate, tomaten, ¿ya? O 7, que no se añade nada. Brötchen, Brötchen, ¿ok? O se añade una S, Joghurt, Joghurts, ¿ya? También especialmente en palabras importadas del inglés pasa esto con el S. O se añade una NEN, Studentin, Studentinnen, ¿ok? O una SE, Ergebnis, Ergebnisse. Bien, me olvidé de traducir las palabras. Apfel, manzana, Arzt, médico, Kind, niño, Fahrrad, bicicleta, Brot, pan, tomate, Brötchen, pancillo, Joghurt, Studentin, la estudianta, no sé, dice la forma para, ya aquí, der Student, ya es masculino, y la forma femenina es Studentin. También hay una movida en castellano que ahora a todo se hace este juego, a veces creo que no es correcto. En Sudamérica se habla, aquí en Argentina, del presidente y de la presidenta. Ya vemos que todo esto llega a un extremo. En alemán sí es correcto hacer esto. En castellano creo que no se dice estudiante, estudianta. Creo que no es correcto. Pero en algunos casos se hace todo. Se hace la forma femenina también. Ok. Y Ergebnis es el resultado. Bien, vamos ahora a ver un poco detallado las determinaciones. Pues el E o el EN, aquí tenemos otros ejemplos, ¿ya? Pero vamos a ver cuándo se da esta combinación. Otra vez hay que tener cuidado con estas reglas. Ya os expliqué en de los artículos que realmente no se puede dar ciertas reglas. Y aquí tenemos otra vez la que son del griego y latín. Ya con seguridad podemos decir todos los sustantivos o nomen o nombres que terminan en UNG, ung, heit, kite, y largo y o UR o ion, ya sí podemos decir que reciben este EN. O ya tenemos aquí die Übung, die Übungen. Okay. Die Tasche, die Taschen, que casi, y ya vemos que he puesto casi todos los sustantivos que terminan en E reciben después este NEN. O muchos, die Frau, die Frauen, muchos sustantivos que son die femenino reciben también la EN. ¿Ya? Y cuando hacemos a propósito la forma femenina de una cosa, por ejemplo, die Kundin, ya en el plural
porque es der Kunde normal, la forma femenina es die Kundin, en el plural es die Kundinnen, ¿ya? Que significa que se añade este N-I-N. Bien. Próximos de terminaciones, el ER, el E y ONA pueden recibir el cambio aquí de vocal que cambia con diéresis. Y bueno, pasa muchísimas veces a los sustantivos que son monosílabas o corto, ¿ya? Das Kind, die Kinder, se añade el ER. O Buch, Bücher, Mann, Männer, se añade el diéresis, ¿ok? Bien, podemos decir que esta combinación se da en ER cuando son masculino o que no son femenino, ¿ok? La E podemos decir en muchos cortos palabras, ¿ya? Y sin nada tenemos las palabras que terminan en ER, EN, EL, ya podemos tener esta combinación que no se añada nada o se añade un diéresis, ya, cambio de vocal con diéresis. Ja, tenemos aquí der Vater, die Väter, ja, der Garten, die Gärten, der Sessel, ja, die Sessel, das Brötchen, die Brötchen, todos los diminutivos con chen y lein hacen esto, ¿ya? Y cuando estuviste atento en las reglas del que intentamos oponer a los artículos, a los géneros, ya ves similitudes ahí. También ahí tuvimos que todos los diminutivos son realmente neutros. Bueno, nos queda la S, que antes he dicho que en muchas palabras del inglés se pone la S. Bueno, especialmente en palabras que terminan en A, en I, en U, en Y, ya añadimos la S. También en todas las abreviaciones como PKV, PKVs, ¿ok? O ya aquí del inglés jobs, ¿ok? En muchas palabras del extranjerismo. Bien. También aquí un pequeño resumen que no tiene plural. Son, podemos decir, sustantivos abstractos como Glück, suerte, Liebe, Hunger, hambre, okay, Sport, Musik, Wetter, ja, bien. También a veces cosas para materiales como Gold, Wasser, Milch, ya, de alguna forma tipo materia prima, ¿ok? También das Öl, ya, aquí se ha olvidado. También decimos de alguna forma una sustantivo o palabra para una familia entera, ya das Obst, ya como hemos visto, okay, o die Polizei como institución, o die Kleidung, el vestimiento, la ropa, ya. Bien. Y también cuando tenemos, si sustantivamos un verbo, tomamos el infinitivo, das Essen, das Sprechen, das Spielen, ja. El infinitivo ya también son todo neutro. Por ejemplo, aquí quiero explicar algo. Es como un poco un sustantivo núcleo, lo quiero llamar. Ya tenemos el sustantivo, por ejemplo, sprechen es el verbo. Pero sabemos que el sustantivo sería die Sprache, la lengua. Pero das Sprechen en sí mismo es el hablar en sí mismo. Ya, por ejemplo, me ha picado una avispa y yo te digo, oh, das Sprechen ist schwer.
o fällt mir schwer. El hablar me resulta difícil, ¿ok? Así que cualquier verbo, tomamos el infinitivo, ponemos el das adelante y tenemos este sustantivo núcleo de alguna forma, ¿ok? Kein singular, que significa que no tenemos singular, son los países, ya hablamos, o regiones un poco geográficas, de USA, o los países que tienen artículo, ¿ya? Obviamente existe solo un país de esto, o los Alpes, o la región, ja, die Alpen, die Berge, las montañas, ¿ya? O otra vez, para un conjunto de palabras tipo, ja, Familia, die Eltern, die Leute, die Möbel, ja, die Möbel, quiere decir que los muebles, puede ser silla, mesa, etc. Ahí, ok, no tenemos singular. Bien, ya lo hemos visto antes, difiere en las vacaciones también. Pues esto más o menos es el asunto del plural. Otra vez es un tema que sí que hay que aprenderse, que como con los artículos no hay reglas fijas, podemos tener estas combinaciones en el plural. Y os aconsejo hacer los deberes del PDF que tenéis también, ahí también en castellano, en este tema tenéis un poco una explicación un poco más detallado. Y yo en los vídeos, como es el curso del gramática A1, me queda un poco en lo que es A1, A2, para no saltármelo mucho, para a veces pongo más información en el PDF. Bien, y tenéis también el librito en la primera lección, donde encontráis más ejercicio si queréis hacer más ejercicios. Pues llegamos al final de la clase de hoy y espero que poco a poco os va a cerrar el cuadro de la gramática alemana. Hasta la próxima vez. Tschüss.